Buenos días, querida audiencia de AVE Hablando de Verdad. En este día tenemos un invitado muy especial, un invitado que yo conocí hace muchos años por su libro, pero no había tenido el gusto ni nunca me imaginé tener el gusto de conocerlo personalmente, pues al menos virtual por ahora, y de poder entrevistarlo. Él es un español, autor de un libro que se llama 10 ateos cambian de autobús. Entiendo que ha escrito otros libros, pero digamos este libro fue por el que yo lo conocí. Es un libro pues por el cual ha sido pues muy exitoso y él es muy conocido. Él se llama José Ramón Ayllón. Entonces, hoy vamos a entrevistarlo, vamos a conocer un poco quién es él como persona y de dónde surge este libro. Sé que es un libro que va a tocar muchos corazones. Es un libro que creo que en este momento en el que vivimos momentos de tanta incertidumbre y asimismo de esperanza, como hemos visto, de tanta gente volviendo a la fe católica, entusiasmada con la verdad contenida en la fe católica y con ese camino hermoso y ese camino justo y cierto que nos ofrece nuestro Señor. Creo que será muy interesante para todos. Entonces los invito a que vean esta entrevista. Siempre que por favor se suscriban, compartan el enlace del canal, le den clic a la campanita si les gustó y me sigan acompañando, me sigan apoyando en este proyecto que no es mío, sino es de nuestro Señor, de la Virgencita y de ustedes. Bueno, José Ramón Ayllón, es un gusto para AVE Hablando de Verdad tenerte en este espacio. La audiencia sé que está muy interesada en oírte, en conocerte. Espero además que esta no sea la última vez que nos acompañes. Entonces, pues nada, José Ramón es un intelectual, un autor de 42 hasta ahora, o tal vez más, 42 libros, y pues se ha dedicado a dilucidar y a adentrarse en un poco lo que es la cultura y todo lo que está pasando en estos momentos, y en un tema muy interesante que es estudiar en intelectuales importantes qué pasó en el momento en que muchos de ellos volvieron a Dios, que no conocían. Entonces, José Ramón, pues muy buenos días. Es un gusto tenerte. Buenos días, Ángela. Yo no sé si nunca me he definido como un intelectual, ni siquiera como un filósofo. En cambio sí me defino como profesor de filosofía, que es lo que he sido siempre. E incluso por haber dado clases antes que en la universidad en diferentes colegios de educación secundaria, pues he tenido que dar clases de literatura, de historia. Por eso he abierto mucho el abanico de mis intereses y he picoteado en muchos sitios. Eso me ha servido también a la hora de escribir libros. Los libros no nacieron por un propósito mío de ser escritor, sino por un propósito de encontrar textos buenos para mis propios alumnos, porque yo a veces me enfrentaba con libros de texto de filosofía que eran muy difíciles de entender o que tenían, pensaba yo, una orientación un poco partidista, ¿verdad? Un poco sesgada. Y a mí eso no me gustaba. Entonces yo empecé a redactar mis propias clases de filosofía, se las iba dando a mis alumnos y mis alumnos me decían que las preferían al libro de texto, les gustaban más. Sin darme cuenta, al cabo de unos años, pues yo había escrito ya todo el temario de filosofía, de la asignatura que se daba en secundaria, en el colegio donde yo daba clase. En ese momento se lo ofrecía una editorial, lo publicó y hasta hoy se sigue reeditando. Es un pequeño librito que en lugar de poner la palabra filosofía en el título, la llamé En torno al hombre, porque en el fondo la filosofía es una visión de la vida humana, claro. De la antropología humana, claro. Bueno, José, yo quería que para comenzar nos adentráramos en ti, en tú como persona, o sea, que nos cuentes un poco en qué momento o cómo o sea, un poco, aparte de eso que nos cuentas de tu ser como profesor, en qué momento tú
te encontraste con Dios o siempre fuiste una persona creyente? ¿Qué te llegó esto a ti? Pues yo a Dios lo conocía desde joven porque fui educado en una familia cristiana como en tantas de mi país, en España. Lo que sucede es que luego tienes que planteártelo en serio cuando ya eres adolescente o joven, tienes que pensarlo en serio. Ya no te vale la fe que te han transmitido de niño. Eso se unió a mis estudios de filosofía. La filosofía me permitió conocer lo que decían muchísimos autores, muchísimos grandes filósofos sobre Dios. Y como es uno de los grandes temas que tienes que explicar, porque al final la filosofía es el mundo del hombre y Dios, pues pensé la manera de escribir un libro que se titulara Argumentos sobre Dios. Luego me pareció que eso sería un poquitín abstracto y difícil incluso. Y entonces dije, voy a contar historias, porque las historias personales, las historias vividas son mucho más frescas y son mucho más atractivas. Entonces pensé reunir la vida y el pensamiento de grandes autores cristianos y lo empecé haciendo. Pero luego también pensé que ciertos autores tenían más credibilidad si habían sido ateos previamente y si se habían convertido, porque conoce las dos partes de la, digamos, de la realidad. Primero han sido ateos y luego conversos. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, escogí autores que habían sido también grandes escritores y que habían contado por escrito su propia experiencia. Entonces, por eso escogí a gente como Chesterton, a gente como Dostoyevsky, a gente como Vittorio Messori, André Froissart. No sé si oís un ruido serio Sí, de fondo. sí, sí. Ese ruido para mí es inevitable porque son unos obreros que están trabajando en el piso de abajo. Entonces, llevamos Nada que así hacer. Sí. Llevamos así meses y meses, pero no tenemos nada que hacer, hay que aguantarse y nos estamos volviendo locos, pero no hay otro remedio. No, no te preocupes, espero que lo limpiamos y pues no importa. Se entenderá que eso pasa, eso nos pasa a todos, que a veces no hay nada que hacer y toca Es, aguantar. es la vida moderna. Exactamente. Sí, bueno, volviendo al tema del libro, digamos el libro, tú eres conocido por muchos libros, pero el libro por el cual más se te conoce, y por lo menos el que yo te conocí fue precisamente por este libro de 10 ateos cambian de autobús, que me parece pues increíble. Y el nombre del libro, ¿por qué surgió? El nombre del libro al principio era diferente. Se titulaba Dios y los náufragos. Pero al cabo de unos años, y se vendía muy bien, al cabo de unos años hubo una propaganda más o menos atea en las principales ciudades del mundo, por ejemplo en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid, y consistió en que circulaban unos autobuses con unos grandes mensajes, en letras grandes, que decían probablemente Dios no existe, por lo tanto deja de preocuparte y vive tu vida. A mí eso me pareció, bueno, una provocación, por lo menos, una provocación intelectual, para mí también, ¿no? Porque era decirle a todo el mundo que probablemente Dios no existía. Entonces, precisamente porque eso era la propaganda de unos autobuses que se pusieron muy de moda, yo pensé que se podía cambiar el título a mi libro y llamarle 10 ateos cambian de autobús. Es decir, del autobús de los ateos se han pasado al autobús de los conversos. Claro, además no cualquiera, ¿no? Porque lo interesante para la audiencia, vamos a dejar toda la información del libro para que se animen y lo compren, eh, porque no son cualquiera las personas que resalta José Ramón en este libro. Hablemos un poquito de estas personas, estos intelectuales importantes de los cuales tú hablas en el libro. ¿Cuál tal vez es para ti el que más te ha impactado, el más, no más importante, pero sí el que crees ha tenido más trascendencia en el mismo libro y en general para ti? Tú señalabas antes que esos autores no son
autores cualesquiera, no son gente así como del montón, son auténticos top ten, son primeras figuras. Eso lo hice también a propósito, porque muchas veces el mundo anticristiano, o si quieres vamos a llamarlo laicista, en el que vivimos, piensa que ser cristiano es propio de personas poco inteligentes, o por lo menos de gente como de segunda categoría, porque si eres inteligente ya no te vas a creer semejantes mitos como la religión, ¿no? Entonces eso está muy presente en grandes editoriales, en grandes intelectuales actuales, en grandes novelistas. Bien, entonces yo he querido presentar a gente del máximo nivel, porque lógicamente nadie se atreve a pensar que Dostoyevsky es una persona intelectualmente de segunda categoría, o Chesterton, o C.S. Lewis, o André Froissart. De hecho, algunos de ellos, tanto, por ejemplo, Froissart, o por ejemplo, ya no me acuerdo quién es el otro, sí, Messori, cuando se convirtieron, que eran chicos en la veintena, tenían veintitantos años, pues Froissart tuvo una experiencia de Dios tan impresionante que dijo, siendo comunista, un joven comunista, hijo del primer secretario del Partido Comunista francés, pues él pensó que si él contaba lo que le había pasado, primero, no le iban a creer. Nadie le iba a creer porque él no era nadie. Le iban a tomar por un iluminado, ¿verdad? Y entonces él se hizo el propósito de contarlo cuando consiguiera ser un personaje famoso. Y entonces no solo fue famoso porque fue uno de los grandes periodistas franceses, escribió para Le Figaro, sino que le nombraron académico francés, fue académico de la Academia Francesa, donde solo hay una treintena de intelectuales que son llamados los inmortales, porque más que ellos nadie, ¿verdad? Entonces eso le pasó a André Froissart. Y lo mismo le pasó a Vittorio Messori. Vittorio Messori se convirtió siendo un joven y no se atrevió a decir nada hasta que se hizo famoso. Y cuando se hizo famoso por el libro Hipótesis sobre Jesús, que le dio una fama mundial, dijo, bueno, pues ahora voy a contar lo que a mí me pasó y mi experiencia directa de Dios. Bien, a tu pregunta, Ángela, perdón, es que tengo una tía que se llama Ángeles en mi familia. Pues a tu pregunta, Ángela, yo creo que el más importante, el que tiene más peso específico de todos es Dostoyevsky, ¿no? Porque tú haces un ranking de personalidad intelectual, literaria y tal. Dostoyevsky es el número uno. Tiene algunas de las mejores novelas de la historia de la literatura. Y no una ni dos, sino más. Por ejemplo, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El idiota. Bien, Dostoyevsky. Y también porque tiene una vida tremendamente dramática. Entonces su vida es una pura novela. Entonces es muy atractivo leerle o leer su biografía. Y el segundo, yo diría que también casi sin ninguna duda, es Chesterton. Porque la personalidad de Chesterton es abrumadora, exuberante, magnífica por todos los sitios. Y luego también porque Chesterton tiene una forma de escribir muy diferente a la de todos los demás. Es tremendamente original, brillante, es el rey de la paradoja y, bueno, influyó también sobre Chesterton. Gracias a su conversión, convirtió a muchísima gente en la Inglaterra de entreguerras, ¿eh? Y claro, y no hay más que leer la biografía que le dedica Joseph Pearce, ¿eh? Y luego el libro siguiente, Escritores conversos, donde hay una treintena de escritores conversos en Inglaterra, que muchos de ellos tienen todo que ver con la conversión de Chesterton, que les influye poderosamente. El estudio de estos autores tengo que reconocer que es apasionante. Claro. No, y sin duda todos han marcado pues quienes nos preocupa lo que pasa, lo que viene pasando en el mundo y que nos gustan las humanidades, pues no podemos dejar de estudiar en el transcurso de la vida a todos estos autores, porque todos han marcado una línea y uno vuelve y los lees cada día más actuales, pareciera más que hubieran sido absolutamente proféticos en muchas de las cosas que plantearon, que hoy día las estamos viviendo. Y
pues eso los hace que prácticamente no tienen, o sea, su vigencia es siempre, y creo que ahora con más importancia deberíamos retomarlos a la audiencia, que a veces hoy en día cuesta trabajo leer, la gente no lee tanto, pero sí invitar a que, además de leer el libro, que creo que es maravilloso, además es un libro pues corto y muy concreto, y muy impactante, también profundizar un poquito en esos autores a quienes algo les guste leer, porque ve uno en las universidades, por ejemplo, yo soy abogada y soy comunicadora social, y ve uno, por no decir, perdón, la basura que hoy día enseñan en las facultades, no solo de Derecho, sino en general, que dirán de la filosofía, realmente y estos autores, pues, si los estudiáramos más, si los estudiaran más nuestros líderes, tal vez no estaríamos tan mal gobernados, ¿no? Hay un tema que te quería preguntar que me parece interesante, y es que a pesar de que estamos viviendo un momento tan difícil de decadencia, yo estaba revisando pues notas tuyas y veía de una entrevista que te hicieron sobre hoy en día, que desafortunadamente la cultura básicamente se centra en las ideologías, y en unas ideologías además pues, absolutamente vacías en su contenido real de antropológico, de lo que es el hombre de verdad. Pero a su vez también ve uno un despertar espiritual, sin duda, mucha gente volviendo especialmente a la fe católica. Me impresiona que las cifras, por ejemplo, ahorita en Francia, de personas que se bautizaron, en Inglaterra misma, no sé si estoy equivocada, pero en alguna parte oí que incluso hoy en día casi la religión católica es la de número mayor, porque pues hay tantas que en el fondo, y eso es como un síntoma también de lo que ellos previeron, de lo que todos estos autores llegaron a esas conclusiones. Mira, el que era comunista, ¿tú cómo ves esa relación de estar en este momento tan difícil, tan crítico, pero a su vez tanta gente volviendo, ¿no? Bueno, yo creo que ellos no se plantearon qué es lo que podría pasar en el futuro, entre otras cosas porque era gente muy lista y sabían que el futuro está siempre abierto. O sea, no se pueden hacer profecías. Y a mí no me consta que hicieran ningún tipo de profecía. Como digo, el futuro está siempre abierto y la historia nos da muchísimas sorpresas, constantemente. Eso que citabas tú antes de una especie de aumento sorprendente de los bautismos y confirmaciones en Francia, ¿verdad? Ese ha sido un dato muy sorprendente. Yo no lo he estudiado, no he analizado, no sé a qué se debe, pero bueno, el dato es el dato y ha salido reflejado en toda la prensa mundial. Pero podría pasar también lo contrario, o sea, no hay ningún problema, porque como te digo, la historia no está escrita. Lo que sí está claro es que cada uno tiene que hacer lo que pueda por defender, proponer, mostrar la verdad en toda su brillantez, en toda su fuerza, en toda su atractivo. Y para muchas personas en todo el mundo, desde hace 20 siglos, la verdad es Jesucristo. Tiene un nombre concreto. No un conjunto de ideas, ni siquiera te voy a decir el cristianismo, que te lo podría decir, pero te voy a decir, no, Jesucristo. Porque la religión cristiana se diferencia de todas las demás en que no es un conjunto de ideas, sino que es una persona, ¿verdad? En la que creemos que es el Hijo de Dios y que tiene las riendas de la historia humana y, por supuesto, las riendas del más allá. Estos autores seleccionados en el libro, en 10 ateos cambian de autobús, eran conscientes de que estaban viviendo en una época muy difícil. Casi te diría tan difícil como la nuestra en algunos países, porque por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, tanto Chesterton como Lewis viven en un ambiente tremendamente refractario, frío, agnóstico, por supuesto, nada católicos. Además, en todo caso, si eres religioso, eres protestante, ¿verdad? Pero no católico.
Entonces, y un intelectual que se convierte no deja de ser un escándalo intelectual para muchísima gente. Y ellos sabían que se iban a enfrentar con una avalancha de críticas, de gente que les iba a criticar. Y como lo sabían, pues en su argumentación son tremendamente inteligentes, tremendamente finos. O sea, no puedes medirte con ellos, no les puedes echar fácilmente un pulso intelectual ni a Chesterton ni a Lewis, porque son muy listos y porque están preparados para eso. Además, es gente que no está encerrada en una oficina, en un despacho y se ponen a escribir, sino que están expuestos a todos los vientos, a toda la realidad, porque entre otras cosas Lewis es un gran profesor universitario y porque Chesterton y ambos son excelentes oradores y están todo el día participando en programas públicos de la BBC, por ejemplo, están todo el día en debates. El deporte nacional en Inglaterra durante esos años, además del fútbol y del rugby, es el debate, son las discusiones, to discuss, pues el discutir, aunque el término discase en inglés o en Inglaterra no significa lo mismo que en España, que es vamos a pelearnos y si llegamos a la violencia y a las manos mejor todavía, ¿no? Y si hay sangre mejor. Y el que más grite tiene más razón. No, en Inglaterra no tiene nada que ver con eso, es pura educación y uno expone serenamente sus argumentos, los pone encima de la mesa y por eso se da la circunstancia de que dos oponentes intelectuales tan grandes como Bernard Shaw y Chesterton puedan ser íntimos amigos. Y sin embargo, estaban siempre debatiendo en posturas contrarias, pero eran íntimos amigos hasta la muerte. Sí, claro, increíble. Dentro de esta historia tuya, estar en la academia y en contacto con jóvenes, ¿cómo has visto este cambio un poco ideológico de hoy en día prácticamente toda la academia cooptada por la izquierda? Sin embargo, pues entiendo que tus alumnos te quieren mucho y lo decías al principio, pues que les gustaba lo que escribías, pero ¿cómo ha sido este contrapeso tuyo hablando desde esta visión con todo este veneno que hoy hay un poco a veces en la academia y cómo lo reciben los muchachos? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Los muchachos, en principio, tienen una gran ignorancia, precisamente por eso van al colegio o por eso van a la universidad, y entonces quieren que se les enseñe. Si tú tienes una suficiente, una visión de las cosas bien estructurada, bien documentada, bien fundamentada, pues los muchachos lógicamente eso lo aceptan. Si tú juegas limpio y dices que esto es lo que se sabe, de esto no se sabe nada, de esto solo hay opiniones, o yo esto lo ignoro, o sea, hay que jugar limpio, tú no eres un semidios que lo sepas todo, ¿verdad? Y te puedes equivocar. Entonces los muchachos confían en ti. Y si les argumentas bien, al cabo de un curso académico, donde has podido explicar con lo que tú citabas antes, las ideologías, que más que vacías, lo que son grandes, están llenas, pero llenas de grandes errores antropológicos, decías tú. Bien, por ideologías entiendo pues la Ilustración francesa, el positivismo, el evolucionismo radical, el feminismo radical también, los nacionalismos, bien, una docena de movimientos filosóficos que son los que configuran la modernidad, o sea, nuestra vida actualmente. Pues si tú les explicas eso a los muchachos, al final del curso muchos te dicen, profesor, tengo la impresión de que a mí me han estado engañando durante muchos años. Entonces tú tienes que decirles que es verdad que les han estado engañando durante muchos años, pero quizá no voluntariamente, y por supuesto ni sus padres ni sus profesores han intentado engañarles. Otra cosa es que sus padres y sus profesores también son hijos de su época, y la época en la que vivimos es una época fortísimamente ideologizada. El discurso dominante es ideológico y muy de izquierdas, culturalmente de izquierdas. En ese sentido, sus padres y sus profesores
también están empapados de ese discurso, por lo tanto han podido transmitirle muchas, si no son especialistas en la materia, o sea, si no son especialistas en las ideologías, porque no han tenido que estudiarlas y normalmente no lo van a ser, pues entonces les han transmitido lo que está en el ambiente, y lo que está en el ambiente es falso. Entonces, cuando tú les explicas por qué eso es falso, pues los chicos te lo agradecen mucho y se explican también por qué el mundo en el que vivimos es tan difícil de entender. Y más con la influencia total de los medios de comunicación que repiten todas estas narrativas permanentemente, ¿no? Que eso es lo que Claro, es que son los grandes educadores, ¿no? Son los padres, los profesores y los medios de comunicación. Pero un periodista, por el hecho de ser periodista, no conoce las cosas a fondo. Más bien, no las puede conocer porque es periodista y tiene que hablar de todo constantemente, ¿no? Y si te dedicas a hablar de todo constantemente, no sabes nada. Total, y además, adicionalmente, bueno, yo no sé, en España tal vez diferente, pero yo estudié en Colombia comunicación social. Y pues me di cuenta y por eso después terminé estudiando otra cosa, porque realmente es muy superficial. Entonces, pues uno no sabe nada de nada y llegas a la vida real y pues no entiendes nada, entonces repites cualquier cosa que te dicen, ¿no? Es que es muy interesante ver, en el caso del libro tuyo, no solamente ese, y por eso lo quería como sacarlo a colación, también en el caso de los científicos, ya el tema de matemáticos, de hombres de ciencia, es que la existencia de Dios y las mentiras que nos han dicho en cuanto a esa manera de entendernos y de convivirnos que nos dejó ese Jesús, que básicamente fue lo que nos dijo, mire, es por acá, esta es la manera, es mucho más contundente que cualquier otra cosa y sin embargo pareciera que lo otro es lo que manda. Es increíble, ¿no? Sí, es bastante increíble. Porque hay un tópico actual que dice que la ciencia y la fe son mundos diferentes, ¿no? Y que no se puede ser científico y ser creyente, cuando la realidad es justo lo contrario. Porque los mismos padres de la ciencia han sido grandes creyentes. Es decir, por padres de la ciencia entiendo pues Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Newton. O sea, nadie duda que han sido los que han fundado la física, las matemáticas, la cosmología. Incluso los padres de las revoluciones científicas más famosas. Si yo pregunto en clase a mis alumnos cuáles son por ejemplo, las 3 grandes revoluciones científicas, pues siempre me dicen las mismas. Me dicen la revolución copernicana, el paso del teocentrismo del geocentrismo al heliocentrismo. También me dicen la revolución genética, Mendel, y me dicen el Big Bang, Lemaitre. Y cuando les pregunto qué tienen en común Copérnico con Mendel y con Lemaitre, pues no lo saben. Y cuando yo les digo que los 3 son sacerdotes católicos, abren la boca con asombro y me dicen, oiga, eso es una broma, ¿verdad? Eso nos está usted tomando el pelo, ¿verdad? Digo, no os estoy tomando el pelo, lo podéis buscar en Google ahora mismo en vuestros teléfonos. 3 sacerdotes católicos. Qué casualidad, ¿verdad? Claro. Y como además nos han repetido toda la vida que la Iglesia peleó con la ciencia y que mataron pues el caso se me fue ahorita el nombre, ¿a quién es que siempre han dicho que era? Galileo. O sea, bueno, sí, a mis alumnos les pregunto qué les parece el hecho de que la Iglesia quemara en la hoguera a Galileo la Inquisición medieval por decir que la Tierra era redonda. Y entonces a todos me dicen que les parece una barbaridad. Y yo les respondo que a mí la barbaridad me parece lo que acaban de afirmar, porque ni Galileo fue quemado en la hoguera porque murió en su cama, ni vivió en la Edad Media, porque la Edad Media había terminado 200 siglos antes, ni jamás tuvo ningún problema con la redondez de la Tierra, porque no era eso lo que estaba en discusión. Con lo cual todos mis alumnos han demostrado una profunda ignorancia sobre este asunto, ¿no? Sí. Y en las universidades, por ejemplo, donde tú dictas clase hoy en día y donde se te facilita, o sea, no sientes, no te han, digamos, las directivas de las universidades. Es que yo lo digo, por ejemplo, porque en Colombia sí es
es Sí. muy complicado, pero yo creo que acá hay más libertad y como más respeto académico por la gente, entonces me interesa, cuéntanos eso un poco. En España hay muy poca libertad de cátedra, en ese sentido, si tocas ciertos temas que son como muy sensibles y que no son políticamente correctos. Hay muy poca libertad o en algunos casos no hay ninguna libertad. Pero yo te diría también que también hay muchas universidades que son libres. ¿Por qué? Porque son privadas, sobre todo. Si son públicas, tienes un problema, porque también el gobierno español pues está profundamente ideologizado. Pero digo, si son privadas, no tienes ese problema. Y yo siempre he dado clase en universidades privadas y en algunas de ellas con ideario cristiano. Por lo tanto, admiten perfectamente este planteamiento, tanto aquí como en Hispanoamérica. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Colombia no es fácil, José Ramón, es muy poca. Las universidades supuestamente privadas, pues incluso las católicas, pues como la Pontificia Universidad Javeriana, son todo menos católicas. Y Bueno, hay eso, y donde yo, menos libertad hay es allá, ¿no? yo eso que me cuentas lo conozco, pero de oídas. O sea, no he tenido que vivirlo personalmente y, por supuesto, no lo he sufrido en ningún caso. Sí, es triste, pero en fin, digamos es que la razón de de todos estos canales y de las cosas buenas que nos dejó de pronto en la pandemia fue esto, ¿no? El poder encontrar estos espacios para poder hablar de otros temas que la gente no conoce. Hay muchos temas, la mayoría de las cosas de diversa índole que hoy día se hablan, pues se hablan mentiras. Entonces, estos espacios pues dan la opción de uno tener acceso a personas como tú, otra cantidad de personas, y hablar de temas que la gente no tiene cómo conocer. Entonces creo que eso es valioso pues es esperanzador, ¿no? Es Así es. esperanzador. Bueno, pues de verdad que muy agradecida por esta primera entrevista. Después me gustaría que habláramos de temas puntuales. Por ejemplo, el tema de Dostoyevsky, me gustaría como hacer una entrevista sobre él, porque también creo que mucha gente no tiene ni idea quién es él. A mí me ha impactado siempre su claridad. Eh, eh, Siempre pensaba yo, es que sin Dios los valores hay atados a qué. Cuando lo leía él fue cuando dije, tiene toda la razón, ¿no? Es directa la línea. Entonces creo que podría ser muy interesante que hablemos, obviamente, motivar a la gente que lea el libro, porque realmente creo que vale mucho la pena que la gente lo lea, pues porque creo que uno encuentra un mundo ahí que ni se imaginaba que existía, como lo que hablábamos ahorita con los científicos. De verdad, mil gracias. Un gusto haberte. Mira que se cayó el ruido, no hubo más ruido. Nos dejaron. Dios nos ayudó, el ángel de la guarda, seguramente. Muy bien. Te agradezco mucho nuevamente y pues a la audiencia espero que les haya gustado, que la disfruten y sobre todo que lean el libro. Y espero que podamos volver a tener a José Ramón acá, ojalá incluso presencial. Yo, si me recibes, viajo y te visito y la hacemos presencial, más en manera de podcast y hablamos de diversos temas.